Ah, Casi, yo creí es que era casi. Pedro. Pedro. Ah, Pedro, está. Pedro y Mario son presbíteros acá, sí, sí. Ah, está. Recording in progress. Pero buenas noches de todo modo. Es- Gracias, pastor. ¿Cómo está? ¿Mejor? Bien, por la gracia de Dios, estamos bien, seguimos mejor cada día. Mírame. Y ahí en Argentina no está frío hoy, está tranquilo, Demasiado frío. demasiado, ¿no? Sí, profe, en el sur Uf, hoy llegó a nevar. Oh, No en la parte de la calle, pero sí abajo del cerro. Y bueno, el pasto todo con escarcha y así, mucho frío. oh, que Dios los cuide de un modo especial ahí. Arsenio también debe estar con bastante frío allá en Paraguay, ¿o no? No, acá no. Acá es todo Casi siempre más agradable. tranquilo, ¿no? La temperatura. Estamos entrando ahora en época de frío también, pero no hace todavía tanto. Es verdad, es verdad. Con remerita uno puede tranquilamente. Pero siempre sigue bastante húmedo ahí, ¿no? Sí, ayer lluvia casi todos los días. Es verdad. Yo ya te pasé el host, profesor. Ya estamos grabando, ¿está? Así que cuando quiera ya Perfecto. está. Bien, hermanos, entonces nosotros vamos a empezar y vamos a pedir que Dios esté nos guiando en este momento especial de aprendizaje de su palabra y de la teología que nosotros buscamos conocer que emana de la palabra de Dios, cómo nos acercamos de la verdad expresa en las escrituras. Y entonces vamos a pedir a Dios sabiduría, comprensión, entendimiento para esto entonces. Dios amado, gracias porque eres Dios santo que cuida de nosotros, Dios que se reveló a nosotros por medio de su escritura, por medio de Cristo, la revelación plena tuya, Señor. Y nosotros no deseamos en realidad conocer a Cristo, conocer su voluntad, conocer toda esta revelación. Y te pedimos, Señor, sabiduría, que tu Santo Espíritu pueda aclarar en nuestra mente, en nuestro corazón, su voluntad revelada por medio de las Escrituras, que nuestra mente esté cautiva a su voluntad, a su verdad, y que nuestro corazón se esté cada día obediente a su palabra y sea agradecido delante de ti por todas sus bendiciones hacia nosotros, Padre. Y la más grande bendición que nosotros tenemos es la salvación de Cristo Jesús. Obrigado porque nos salvaste por la sangre de Jesucristo y yo le pido que podamos ser fieles a predicar de esta tan gran salvación a todas las personas a nuestro alrededor, a, a cuantos nos enviaren, Señor. Bendiga a cada uno de los alumnos en sus ministerios, en su vida, para que sean luceros tuyos para hablar de la verdad y de la luz que solo hay en Jesucristo. En nombre de Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, que oramos. Amén, Señor. Bien, hermanos, entonces nosotros seguimos estudiando la persona y obra de Jesucristo. Y cuando miramos la obra de Jesucristo, algo que debe estar siempre en nuestra mente es que no hay ningún nombre dado entre los hombres por el cual importa que seamos salvos, a saber, que es el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre precioso que nosotros tenemos. Esa es la verdad absoluta
sobre todas las verdades que tenemos es que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Yo les pido que abran sus Biblias en Salmo 67. Libro de los Salmos, Salmo 67. Este salmo, Salmo 67, habla, es un cántico ahí del libro 2 de los cánticos de los Salmos. Nosotros no tenemos una certeza de su autoría, aunque la Septuaginta acepta que fue un salmo de David, pero como no está en la escritura, entonces no hay certeza de esto. Pero miren cómo el Espíritu de Dios obró en la vida de este hermano nuestro para tratar y para relatar la voluntad de Dios acá en este salmo, Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino, entre todas las naciones su salvación. Te gracias, oh Dios, a los pueblos, todos los pueblos te den gracias. Alégrese y cante con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias, oh Dios, los pueblos, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que teman todos los términos de la tierra. Este salmo, hermanos, es un salmo sumamente cristocéntrico. Mira que cuando tenemos acá el, el pueblo hablando a Dios en una alabanza, en una adoración, y un pedido a Dios para que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, está hablando de la bendición que Dios entregó a Aarón para que pudieran, a Aarón para que pudiera entonces bendecir a su pueblo, ¿verdad? Y entonces es la bendición que nosotros conocemos. Pero ese estamos está hablando que la bendición, y justo es la misma bendición que tenemos en Abraham, en capítulo 12 de Génesis, no es donde serían benditas todas las familias de la tierra. No es una bendición solamente para arreglar las cosas personales o entonces las cosas en este momento, en nuestro contexto, sino que está hablando de una bendición mucho más grande, que el autor a los Hebreos habla que es justo la bendición en Cristo Jesús. Y ese texto está hablando de Cristo Jesús, porque miren el verso 2. El verso 2 habla para que sea conocido en la tierra su camino, entre todas las naciones su salvación. Una pregunta, ¿quién es el camino de Dios? ¿Quién habla que es yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos acá el verso 2 hablando que sea conocido en la tierra tu camino, el camino de Dios es justo Cristo. Cuando miramos que todas las naciones van a comprender de su salvación, salvación está hablando de Cristo, porque no hay ningún otro nombre por lo cual importa que seamos salvos. Entonces, hermanos, cuando miramos también el verso 4, ponga su atención ahí el verso 4. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. ¿Quién es el justo juez que vendrá en el último día? Que Dios puso sobre sus manos todas las cosas. Es el propio Cristo. ¿Y quién es este pastor que va a guiar a las naciones en la tierra? ¿Quién es el buen pastor? Mira que este salmo está hablando de Cristo en todos los versos. Porque cuando nosotros rendimos gracias a Dios, cuando todos los pueblos rinden gracias a Dios, está hablando que reconoce que hay un camino, que hay salvación y que reconocen que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, que envió a su Hijo como el justo juez. Mira que al final habla, la tierra ha dado su fruto, Dios, nuestro Dios, nos bendice. Y entonces hay una cláusula acá.
Dios nos bendice para que teman todos los términos de la tierra. O bendíganos Dios y todos los pueblos lo temerán, que también puede ser una traducción posible, pero ese es el elemento que tenemos delante de nosotros, hermanos. Que Cristo es la bendición de Dios a todos los pueblos. Cristo es la bendición que tenemos en Génesis 3, capítulo 15, en el que llamamos de protoevangelio. Cristo es la bendición que está ahí en el arca en Noé. Cristo, hablando de salvación, de redención, Cristo es la bendición cuando tenemos la historia de José y cómo Dios propuso en su propio corazón permitir que las cosas se pasaran en la vida de José, pero de todos los modos para su gloria, para cumplir su historia, para que su providencia obrara en la vida de su pueblo. Cristo es la bendición que está llevando el pueblo del cautiverio y Cristo es la bendición de Dios representado por todos los elementos del tabernáculo. Cristo es la bendición de Dios en toda la historia de su pueblo. Solo Cristo es la bendición. La bendición de Dios, hermanos, tiene que ver con su revelación. ¿Por qué entonces nos atentamos en las dos últimas clases para comprender Cristo y su obra? Porque Él es la bendición de nosotros. Hermanos, si nosotros no tuviéramos muy claro quién es Cristo y cuál es su obra en nuestra vida, nosotros vamos a hablar de un evangelio deficiente, un evangelio que no es completo, de un evangelio que es solamente mitad o parte del evangelio. Y es justo lo que tenemos hoy en gran parte el evangelicalismo sudamericano. Hablo de Sudamérica porque esto yo puedo mirar de acá de un modo increíble. Es un Cristo que, que no cambia a nadie, ¿no? En realidad. Es un Cristo que acepta todas las cosas como son, todas las personas. Es un Cristo inclusivo. Es un Cristo que no parece que es solamente alguien que solo para demostrar la condescendencia de Dios. Pero hermanos, Cristo es el Dios que se hizo hombre, pero Él es verdadero Dios y su obra es una obra completa y una obra de redención. Su obra es una obra de muerte y resurrección para que nos permitir también morir el viejo hombre que hay en nosotros para tenermos una nueva vida. Hermanos, no tiene nada de sencillo en esta obra. No es una obra pequeña o una obra solamente para acalentar mi ego. No es una obra solamente para hablar que Cristo, bien, yo lo sigo, pero sigo mi vida del mismo modo, pero ahora yo tengo Cristo. No, hermanos. O hay un cambio completo de nuestra vida y de nuestra mirada. Y así predicamos, o entonces no predicamos el Evangelio. Si quitamos alguna cosa, o si añadimos alguna cosa, no es Evangelio más. Si tienes duda, pregunta a Pablo cuando está a escribir para sus hermanos, para la iglesia de Galacia. Los Gálatas, Pablo tiene que llamar de insensatos. ¿Quiénes los hizo pasar tan rápido para un otro evangelio? Y Pablo sigue la comprensión, que ni tampoco es evangelio, porque cambió el mensaje, porque sacó o quitó de Cristo la gloria y puso en el hombre, o entonces en las costumbres, o entonces en las prácticas, puso en esto parte de la salvación. Esto no es evangelio. El evangelio es Cristo. Así entonces, hermanos, cuando miramos a la figura de Cristo como el mediador, capítulo 8, y cuando miramos toda su obra, es algo fantástico y fundamental. Que Dios nos ayude a siempre predicar y vivir este verdadero evangelio. Hermanos, que tengamos ah, temblor de Dios
al predicar el Evangelio. Que no seamos solamente, ah, tengamos solamente en la memoria parte de este Evangelio, pero que tengamos todo el mensaje en nuestro corazón y así transmitir a los oyentes que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que Cristo también cambia la vida de uno por completo, de muerte a la vida. Que nuestro mensaje sea un mensaje completo para nos ayudar a comprender este mensaje. Entonces, los credos, las confesiones de fe nos ayudan a sistematizar esto en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que podamos nos acordar, para recordar todos los elementos y no dejar parte del mensaje para atrás. Y eso nos ayuda para tener en mente que toda la historia de la Escritura, toda la historia de Génesis a Apocalipsis, habla solo de un héroe que es Cristo. No hay ningún otro. Entonces, ese es el elemento. ¿Por qué tuvo que meterme en este punto y esta devocional? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, creyentes en Cristo, no tengamos como que, está tranquilo, no hablar de todas las cosas, porque al final es mucho, mucho tiempo, entonces son muchas cosas para acordar. No, hermanos, la verdad es que nosotros necesitamos de ese mensaje cada día más claro, más objetivo y más verdadero en nuestra vida. Yo voy a compartir aquí las pantallas que tuvimos, solo un momento. Voy a que nosotros tuvimos ahí sobre la persona y obra de Cristo. Y terminando eso, nosotros damos la secuencia hasta llegar en el libre albedrío, que es capítulo 9 y empezamos ya a pensar y a tratar el capítulo 10 Dios mediante. ¿Está bien? Creo que ahora será posible compartir con ustedes. En la última clase, entonces, miramos ahí de Cristo el mediador y miramos tanto la primera sesión de este de capítulo 8 que habla de Cristo, es profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de su iglesia. ¿Se acuerdan de esto todos? Un positivo ahí, solo para saber si no están dormidos, si están todos ahí. Espero que no haga ninguna ventana donde están y ninguno esté asentado ahí como aquel joven que estaba a escuchar Pablo hablando un montón en su larga charla con los hermanos. Entonces, porfa, no se pongan a la ventana, estén sentados en sus sillas mismo y estamos firmes ahí. Pero cuando miramos entonces Cristo como profeta, miramos la revelación divina, miramos que se reveló fue revelada por la voluntad de Dios para salvación. Hubo un ministerio terrenal y ese ministerio tiene que ver con proclamar Dios, proclamar el reino de Dios. Y tal vez a veces el evangelista que más nos ayuda a comprender esto sea Mateo, porque por escribir para un público, para oyentes que son sumamente judíos, él entonces habla siempre de la escritura, parece cumplir la escritura, habla de Cristo como el profeta. Y esta acción continua sigue revelando por su palabra y espíritu, pero Cristo fue la revelación de Dios definitiva y después nosotros tenemos la revelación del propio Evangelio de Cristo. ¿Ahí está bien todos? Bien, seguimos también Cristo como sacerdote, hermanos. Y Cristo como sacerdote tenemos ahí en texto de Hebreo. Entonces, Hebreo capítulo, básicamente todo el libro de Hebreos está hablando de Cristo como el verdadero sacrificio, pero también con el verdadero sacerdote. Como sacrificio fue el sacrificio definitivo, perfecto.
como sacerdote fue el sumo sacerdote perfecto. Porque nosotros no tenemos sacerdote que no pueda compadecer de nosotros, porque Cristo se hizo verdadero sumo sacerdote, o sea, aquel que nos presenta delante de Dios. Pero Cristo también es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque ofreció para satisfacer a la justicia de Dios. Ese es el elemento que tenemos. Rafael, ¿puede hablar? Profesor, que no estamos viendo nada, solo una pantalla negra. Oh, perdón, yo creí que estaba compartiendo con ustedes. Y se ve Ahora, el mouse, se ve el mouse. Se ve el mouse. mm, Ay, yo creí que se me había roto la pantalla, ya me estaba preocupando. Creí que era la única que veía todo negro. Está compartiendo con nosotros, bien, pero bien, si yo no la pantalla. intento hacerlo acá de otro modo, entonces. Ah, hermano, gracias por me ayudar en esto, pero déjame ver qué puedo hacer acá. Aún no. Aún no. Oh, acá me habla que está todo tranquilo y que estoy compartiendo con ustedes. Bien, y bien. Mauricio, ¿tienes alguna idea que puedo hacer acá? No, posiblemente tendría que visualizar eh, en tu área de trabajo. Vos la ves ahí el PowerPoint. Está, bien. Solo un rato, Quizás dejar hermano. de compartir, a ver cómo está pasando acá. Stop, share, está. Bien. Lo Intento que se acá. puede hacer es abrir ahora tu PowerPoint, dejarlo en modo de presentación y después volvés a ver si abre. No, está negro todavía. Si lo dejas abierto, intentás ahí sí buscarlo en compartir Sí, directo. pero esto es lo que estoy intentando hacer, pero no sé. Bien. Ah, déjame ver si puedo de algún otro modo, porque estoy utilizando PDF, Mauricio. Ajá. Ah, No no es estoy utilizando PowerPoint. PowerPoint. O sea, debería ser más fácil todavía. Sí, por eso yo lo intenté hacer por PDF. Tá. No, todavía no. Ah, qué pena. Bien, entonces yo tengo que, bueno, para ver si alguna otra cosa ustedes pueden mirar ahí, si alguna cosa. Esto pueden mirar, ¿no? Como si fuera una. No, no sale nada de tu pantalla. Nada, 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 nada. Nada. Bien. Oh, bien, bien. Hermanos, entonces yo sigo la clase acá. Vamos entonces sin esta parte.
Solo para que podamos seguir en la clase. Yo lo intento abrir en otro lugar acá para ver si es posible. Solo la última tentativa. Y si no, es que tendremos que seguir así de este modo. Tampoco, ¿no? Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Perfecto. Lo hice justo lo mismo, pero ahora se le es el agradó enemigo, hacer el enemigo. eh, de voluntad. Bien. Hermanos, ahí están. No desanimen. No desanimen que ahí seguimos. Bien, hermanos, entonces cuando hablamos de Cristo como nuestro sacerdote, estamos hablando justo de Cristo, nuestro Señor, y que tuvo esa acción que tenemos en Hebreo, el libro de Hebreo, que es perfecta, y en Cristo que tanto es el sacrificio como el sumo sacerdote. ¿Ahí está bien? Está. Pero Cristo entonces como sacerdote tiene aplicación de beneficios. Aplica los beneficios de su oblación perfecta y está en intercesión continua al Padre, delante del Padre con nosotros. Mira que siempre que uno, y en todo el Nuevo Testamento, cuando uno mira a Cristo, mira con su gloria a la mano derecha de Dios, o sea, ahí está a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el honor y la gloria, porque fue glorificado, está delante del Padre. Pero vendrá una vez para juzgar todas las cosas conforme su santa voluntad, conforme la ley perfecta que Él mismo aplicó en nuestro corazón. Así que entonces cuando hablamos de la reconciliación que tenemos, Él es la obra de la reconciliación y el reconciliador, Él reconcilia con el Padre nuestra vida. Por eso entonces Él redime nuestra naturaleza de tal modo que cuando después de la caída nosotros no teníamos más condición de estar delante de Dios, Cristo entonces nos justifica. Hay una declaración del justo juez ahí sobre nuestra vida, que ahora por la sangre de Cristo, por la sangre del sacrificio perfecto y completo de Cristo, entonces todas las sombras pierden por completo su significado, su sentido, y ahora solo tiene un elemento fundamental. ¿Qué elemento fundamental es? Que Cristo, nuestro Señor, es el sacrificio definitivo y nosotros tenemos acceso junto al Padre delante del Padre. Cristo entonces como Rey tanto habla de la soberanía, porque Él es el soberano, reina soberano sobre todos con autoridad. Y Juan habla justo de Cristo de este modo. Juan entonces en capítulo primero está hablando que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o tabernaculó entre nosotros, y miramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y mira entonces que cuando Juan está hablando de tabernaculó entre nosotros, ¿se acuerdan cómo era en el campamento de los hebreos, del pueblo de Dios, de los israelitas? ¿Se acuerdan cómo era la posición del tabernáculo? ¿Dónde estaba el tabernáculo? Tenía tres tribus al norte, tres al sur, al este, oeste, y el tabernáculo estaba ahí, el centro. Y la gloria de Dios entonces llenaba el tabernáculo y ellos entonces quedábanse ahí. Cuando salía la gloria de Dios, ellos podían caminar. Y todo este armar, desarmar el tabernáculo y todo este caminar conforme la presencia de Dios, estaba enseñando al pueblo una cosa fundamental, que Dios es el punto central de la existencia de su pueblo. La pregunta es si la iglesia hoy no está buscando otros puntos centrales. A veces la iglesia está buscando en la música, en los cánticos, la centralidad, porque entonces la iglesia tiene equipos de alabanzas increíbles que son perfectos, son maestros. Qué bueno, hermanos, tenemos que alabar a Dios con sabiduría, con perfección,
con habilidad, todo lo que Dios nos regaló. Pero ese es el punto central de nuestra existencia como pueblo de Dios. Otros están hablando que el punto central de la existencia de la iglesia está en el propio hombre. Entonces tenemos cultos que sean completamente hedonistas, o sea, está mirando del hombre hacia el hombre mismo. El culto me fue agradable, el culto me fue, a mí me gustó, a mí me encantó. Y ese es el más grande riesgo que nosotros tenemos, principalmente acá los pastores. Cuiden de su corazón en esto, hermanos, porque a veces intentamos escuchar a las personas para saber qué les agrada o qué no les agrada en el culto, y aunque tengamos que tener sensibilidad para que todos puedan cultuar a Dios juntos en alabanza y adoración en el culto solemne, el culto no es para personas, el culto es solo para Dios. Y si no tenemos esto en nuestra mente, si perdimos este enfoque, nosotros quitamos de Cristo la centralidad del culto y ponemos en cualquier otra cosa. Y esto es el peligro más eminente de la iglesia en el último siglo. Añadir cualquier cosa al culto y que quite de Cristo esta centralidad. Porque, hermanos, Él es el Rey del universo, que debe ser adorado y alabado. Él es nuestro Señor. La palabra que leemos en los momentos de adoración, de culto público, es revelación de Dios. Cristo está hablando de Cristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que ya estudiamos el tema como testamento? O sea, hablamos de la muerte de Cristo y el testamento que es un testigo de él y también de su muerte, pero también de su resurrección. Esto está hablando todo de Cristo, pero a veces en nuestra práctica, nosotros quitamos Cristo del centro del culto y ponemos cualquier otra cosa. Nuestra tarea, hermanos, nuestra tarea es para expansión del reino de Dios y es para ir adelante y llevar no la bandera de nuestra iglesia, no la denominación a la cual pertenecemos, pero es de elevar Cristo y hacer Cristo conocido entre todos los pueblos. Elevar Cristo no, hermanos. Perdón por elegir mal la palabra. Nosotros no elevamos Cristo a nadie porque Él es el Señor que está presente en todos los lugares. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nosotros no llevamos Cristo. Nosotros hacemos la obra de Cristo conocida. Esa es nuestra tarea. Hay un cuidado que nosotros tenemos que tener para elegir estas palabras, porque parece que, bien, entonces la iglesia tiene Cristo, Cristo no está allá, entonces yo voy a llevar Cristo. No, hermano, Cristo ya está ahí a mucho tiempo, yo está hablando a su iglesia. ¿Vienen o no vienen? ¿Están listos para obedecer o qué? Ya estoy acá mucho tiempo, pero ellos necesitan escuchar de esta iglesia el mensaje que yo le envié a predicar. Entonces, hermanos, es justo en esta tarea que nosotros estamos, en la expansión del reino, para que Cristo sea conocido y adorado entre todos los pueblos. Miren que nosotros no somos así, por así decir, desbravadores, empezamos de la nada o hacemos alguna cosa como si fuera estupenda. Nosotros somos comunicadores. Si podemos hablar de alguna cosa que nosotros somos todos creyentes, nosotros somos de la comunicación. El creyente es del departamento de comunicación. Pero casi siempre queremos ser del departamento de justicia, ¿no? Hablar quién debe ser salvo o no. Hablar que si uno, este no es creyente. O entonces este, no, este es creyente. O este, no, ¿para qué predicar para este tipo de personas? Porque, ellos son rebeldes, ellos son tal cual éramos nosotros. Pero creemos que podemos juzgar uno que debe escuchar y otro que no, uno que merece o no. Hermanos, no somos del departamento de justicia. Hay solamente un rey, hay solamente un que es el que conoce todas las cosas y obra conforme su voluntad. Nosotros somos del departamento de comunicación. ¿Hablamos o no hablamos? ¿Vivimos
y nuestro mensaje es coherente con nuestra vida, o entonces predicamos, hasta predicamos, pero nuestra práctica de vida quita la veracidad del mensaje que predicamos. ¿Por qué? Porque hablamos y no vivimos. Entonces fuimos llamados ¿a qué? A vivir y a predicar este mensaje. Así de simple y así de complejo también. No es tan sencillo así, hermanos, pero es nuestra tarea. Nuestra tarea es esta. Nosotros solo fuimos llamados para hablar de ese Cristo y vamos a hacer con todas las herramientas. Pero una cosa yo quiero poner en su mente, y esto a veces se produjo en la mente de algunas personas, que uno puede hablar así: no, pero yo voy a vivir este verdadero evangelio, yo voy solo a vivir y esto es suficiente. Hermanos, no es, esto no es suficiente. Hermanos, uno solo puede creer en la verdad del Evangelio por el Evangelio predicado, hablado, comunicado. La realidad es que nuestra vida debe ser de igual un modo de comunicar, pero esto no es suficiente. Buenas personas no llevan buenas personas al cielo. Solamente Cristo lleva personas al cielo. Buenas prácticas no llevan personas al cielo. Ser un buen vecino, ser un buen trabajador, ser un buen compañero, ser buen papá, buena mamá, esto no lleva nadie al cielo. Cristo lleva. Entonces, o comunicamos Cristo de manera comprensible, inteligible, o entonces nosotros estamos fallando en nuestra tarea. La expansión del reino es la comunicación que nosotros hacemos y que nuestra práctica es coherente con esta comunicación. Porque no fuimos llamados solamente a predicar, sino a que vivir el Evangelio. Este es el modo de vida que nosotros tenemos ahora. Un modo de vida distinto. ¿Está bien? Pero no solamente un modo de vida que está bien, pero no, es mi modo de vida, pero también son mis palabras, mi boca, mi expresión del Evangelio. Ahí está. La naturaleza divina de Cristo es el punto que yo creo que más fue atacado por herejías, hermanos. Porque uno hablaba que Cristo no era totalmente Dios. Otro hablaba que Cristo era solamente Dios, pero no era hombre. Otro habla que Cristo en realidad era un hombre, pero cuando fue bautizado, entonces ahora quedóse como Dios, porque recibió Dios. Miren que todos estos elementos las personas los sacan de las escrituras y hablan que están hablando de Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a comprender entonces buena teología o mala teología? ¿Cómo vamos a comprender verdad y cómo vamos a rechazar la herejía? Hermanos, es comprendiendo que Cristo es el único Salvador, y Él entonces, para ser nuestro Salvador, tanto tiene que ser hombre y tanto tiene que ser Dios. ¿En qué proporción? ¿Uno puede ayudarme? 100% hombre y 100% Dios. Ahí está. Pero esto no, por la lógica no es posible. Y yo puedo hablar de lógica porque ministré clases de lógica por mucho tiempo, porque soy físico y mi cabeza funciona como números. Entonces yo sé que no puede ser. Hermanos, es justo esto. Es esa locura a nosotros que nuestra cabeza no puede comprender, pero aún así fue revelada en las Escrituras, para Dios mostrar que la obra de Cristo es una obra sin igual. No hay cómo poner alguna cosa para equiparar la obra de Cristo, hermanos. Es imposible. Y es interesante que yo estaba hablando con mi hija, ella tiene 11 años y recién ella entregó su vida a Jesús. Y déjame explicarte esto, ¿está bien? Hijos de creyentes van al infierno si no creen en Jesucristo, ¿está bien? Hijos de pastor también van al infierno si no creen personalmente en Jesucristo. Nosotros no salvamos a nadie, pero parece que en este momento, como creyentes, creemos que los papás y mamás son más arminianos que reformados, porque yo quiero obrar en la vida de mis hijos para salvarlos y tal. No, hermanos. Es gracia de Dios del mismo modo. Y Dios elige su tiempo y conforme su voluntad.
Pero ella tuvo este momento, imagínate cómo el corazón de nosotros como papá y mamá se quedó para explotar de alegría. Es como si la tarea que Dios nos había regalado, entonces nosotros comprendemos que a pesar de nosotros, la gracia se derramó en la vida de ella. Pero estábamos hablando ahora, y estaba hablando con ella porque su profe de historia estaba hablando que, un montón de religiones, un montón de cosas y tal, y se puso a leer algunos libros en la clase de ella, y estaban a leer un montón de libros. Pero ahí se puede leer, ejemplo, a Harry Potter, que está hablando de brujería, pero eso es una religión. ¿Alguien tiene dudas que cuando habla de espíritus y de mendadores o entonces yo qué sé, los nombres que ponen ahí, sí, que está hablando de una parte de religión? Pero mira, ellos pueden aceptar esto en la escuela, pero si ella habla de un texto de la Sagrada Escritura, wow, no, no, esto no puede porque esto tiene que ver con religión. Ellos pueden estudiar algunas cosas como el budismo o entonces como el espiritualismo o entonces como el ateísmo, que igual son una religión. Pero ¿por qué el mundo se revela de un modo tan grave contra Cristo? Hermanos, es por su naturaleza divina, porque Él es el Señor. Él es el único Dios verdadero. Mira, si usted elige hacer podcast, ejemplo, muchos van a escuchar por lo general, pero en su podcast, si usted está listo a hablar que todos los dioses son falsos, solamente hay un Dios verdadero que es Cristo, hermanos, tendrá mucha dificultad. Va a ser anulado, va a ser rechazado, muy probablemente su cuenta va a ser quitada. Está. Pero aunque no hable nada de los otros dioses, pero si hablas de Cristo, lo mismo se pasará. Porque uno uno de los modos que tenemos para comprobar que Cristo es el Señor es porque es el único Dios por lo cual todos los hombres que no creen en Él tienen odio. Hermano, si su compañero de trabajo está hablando de alguna cosa de espiritualista, de espiritismo, alguna cosa así, la persona habla, yo creo, no creo, está bien. Si habla de budismo, también se va. Si uno es devoto de un santo, va tranquilo. Pero si hablas que es creyente y cree solamente en Cristo, wow, prepárese para la pelea. Porque ellos no pueden admitir el señorío de Cristo. Ahí está el punto central. Él no pueden comprender que el sacrificio de Dios, del Dios hombre, fue verdadero. Y entonces, aunque esté en la historia, aunque sea un fato, un hecho histórico comprobado, no solamente por las escrituras, pero por muchos historiadores en la época justo de Cristo, primer y segundo siglos, estamos hablando de personas que reconocen en un momento de la historia que hubo una persona distinta de las demás que murió y resucitó. Esto se pasó. Ahora, aunque esto esté en la historia, el hombre aún sigue siendo rebelde y no quiere Cristo como su Señor, ni tampoco como su Salvador. Y solo hablar o mencionar este Cristo se torna un tema, un problema a todos. ¿Verdad o no? Puedes hablar de cualquier cosa. Puedes hablar de Harry Potter. Puedes hablar de brujería. Que uno puede estar ahí buscando magia para evocar espíritus. ¿Quiere alguna cosa más religiosa que esta? Pero esto es tranquilo. No, es bueno. Puede. Pero si hablas de Cristo, no. ¿Por qué? Porque este Cristo, que es eterno, omnisciente, omnipotente, sobrenatural porque está arriba de la naturaleza, allá de la naturaleza. Él es el único y verdadero Dios. Y cualquier persona que aún esté bajo el poder del pecado, mira a Cristo como alguien que es su
está en su contra, no está a su favor. Es alguien, a mí no me gusta, y tiene un odio real por este Cristo. Hermano, si alguien necesita hablar, puede hablar y nosotros, si no, nosotros seguimos. ¿Está bien? Mira, hermanos, la naturaleza humana de Cristo Jesús tuvo un inicio temporal. ¿Por qué? Porque Él tuvo en momento de tiempo. En este tiempo, en la plenitud del tiempo, Él se hizo hombre. Fue un tiempo predeterminado por Dios para que ahí estuviera. Tuvo una generación humana. Tuvo sustancia de María, como tenemos en Lucas capítulo 1, verso 35. Pero tanto tiene la naturaleza divina del Espíritu Santo como la naturaleza de María. Y mira que el punto ahí no está en, como la Iglesia Católica Apostólica Romana pone, que María entonces era santa. ¿Por qué? Porque no, entonces para que Cristo fuera santo, María tiene que ser santa. María, pecadora, que necesitaba conocer su Salvador, aunque su Salvador fue generado en su vientre. Hermanos, alguna cosa fantástica. Pero ella debería conocer a su Salvador de modo personal. Él tuvo, como hombre, tuvo limitaciones humanas. Sentía cansancio, ¿sí o no? Hambre. Ah, él creció, se desarrolló, sufrió. El texto de Hebreo capítulo 2 verso 17 habla de estas cosas. Y ese es el Cristo personal. Pero, y también él tuvo una muerte real. Él experimentó la muerte humana en toda en su peor faz, en su peor contexto. Ese es el Cristo. ¿Por qué tuvo que hacer todas esas cosas, hermanos? Para que tanto su naturaleza humana y cuanto su naturaleza divina fueran completas. Nosotros necesitamos de un otro Adán, como Pablo utiliza. Cristo es el según Adán, nuestro representante. Si la muerte entró por un hombre, también la vida tiene que venir por un hombre, un digno representante de los hombres. Necesidad de Cristo como nuestro representante. Pero también él tendría que ser Dios. ¿Por qué? Porque para cumplir por completo la ley, él necesitaba ser perfecto y santo. Y solamente como Dios podía hacer esto. Entonces, él se quitó la gloria que tenía con el Padre, y como si él quitase de su gloria y viene como el hombre y vive como el hombre, se pone a sufrir como el hombre y recibe nuestros pecados, nuestras deudas y la justicia de Dios como hombre, pero también como Dios. Y así, hermanos, el sacrificio de Cristo es completo. 100% hombre, 100% Dios. No se olviden de esto cuando van a predicar de Cristo. Muchas veces cuando miramos los eventos de Natal, estamos hablando de Cristo y tal, el enfoque se pone muchas veces ah, el momento se está tan enfocado en el nacimiento de Cristo, pero que no estamos mirando el Cristo como el que es ahí real. El hombre, el Dios que se hizo hombre y el hombre que es Dios, verdadero hombre. ¿Y por qué él tiene esas dos naturalezas completas, divina y humana? Esas naturalezas también son genuinas y completas, perfectas. Hermanos, no es que Cristo era como que casi un esquizofrénico que una hora creía ser Dios y otra hora creía ser hombre y vivía ahí entre esos dos mundos. No, 100% Dios, 100% hombre. Hay una distinción permanente, sin mezcla, disolución y confusión. Él fue hombre y él fue Dios. Es Dios y es hombre. Y ahora esto es parte de Cristo,
de un modo permanente. Él puede ser reconocido como hombre. Acuérdense que cuando él estuvo con sus discípulos después de su resurrección, él estuvo con sus discípulos, comió con ellos, habló, toquen acá, y a mi acostado acá y tal, y ellos podrían mirar, no era un espíritu, había cuerpo, pero no es un cuerpo cualquier, es el cuerpo de Cristo glorificado, que tiene el elemento físico, pero tiene mucho más que solamente esto. Y este es el Cristo que nosotros vamos a mirar por siempre. Vamos a reconocer, tal cual los discípulos lo miraron, tal cual los apóstoles estuvieron junto con él. Nosotros tendremos esta misma bendición, hermanos, por toda la eternidad. Y por eso Cristo es una sola persona, un solo Cristo, un solo mediador. Y Cristo como mediador es exactamente este puente que divino, humano divino. ¿Por qué? Porque es este tránsito que permite a los hombres estar en Dios solo puede venir por Cristo. Entonces, Él reconcilió consigo todas las cosas. Toda la naturaleza aguarda el día de Cristo, porque en este día estará libre por completo del pecado. El único camino de la salvación, por lo tanto, es solamente Cristo. Ahí estamos bien. Solo intento acá dividir qué hago. Bien, hermanos, seguimos entonces. Podemos ir con la obra mediadora de Cristo. Seguimos entonces en ese punto. Cuando hablamos de la obra mediadora de Cristo, yo otra vez voy pedir a Dios misericordia para que puedan mirar ahí. Sí, no, Sí se ve. ahí. Hermanos, cuando hablamos de la obra mediadora de Cristo, estamos hablando de su naturaleza dual y de la obra redentora. Es como que una secuencia de lo que estamos mirando ahora. Entonces, hablamos de esa naturaleza dual de Cristo, esa unión perfecta, tanto humana cuanto divina, pero las calidades del mediador, inocente, verdadero y apto. Inocente porque Él no pecó, pero se hizo pecado por nosotros, sin mancha. Tal cual los animales que eran presentados delante del sacerdote para el sacrificio. Verdadero, porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el verdadero. También apto. ¿Por qué? Porque Él sabe de su oficio como rey, profeta y sacerdote. Y Él cumple sus oficios de modo perfecto. ¿Está bien? Fue llamado por Dios antes de la fundación del mundo para cumplir este plan de Dios que es el plan de redención del hombre. Hermanos, mira que Dios envía a Cristo, el Padre envía a Cristo. Ahí tenemos entonces que no es Cristo que simplemente se va, no, hay un elemento de uno hacer el que el otro le habló y hacer esto con toda la perfección de la Trinidad que ya estudiamos. Todos tienen igual poder, tienen igual majestad, de la misma esencia, pero tienen tareas distintas en la salvación del hombre. El Padre eligió, el Hijo murió a la vez por nuestros pecados y el Espíritu Santo aplica esta obra redentora en nuestro corazón. Pero Cristo fue llamado por Dios, designado por Dios divinamente para esta función. Es Cristo el que va a morir por nuestros pecados, no fue el Espíritu, no fue el Dios Padre, fue Cristo, el Hijo que murió. Pero lo hace con todo poder y con toda autoridad que tiene en sus manos. ¿Ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Vamos un poco más adelante entonces. Cuando hablamos entonces, hermanos, de, de Cristo como el mediador, que están ahí en la sesión 5 hasta 8, ah,
Él habla de esa perfecta obediencia y habla también del sacrificio porque ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho completamente la justicia del Padre. La justicia de Dios se completó, por eso no hay más sacrificios, hermanos. No hay sacrificios, no es porque por un tema de, tenemos que cuidar de los animales, o entonces no, es que hay nuestra costumbre en nuestra época. No, hermanos, porque el sacrificio de Cristo fue completo. Cualquier otro sacrificio en ese sentido intenta anular el sacrificio de Cristo. Déjame explicarte esto y a los hermanos que tienen papel de liderazgo en la iglesia, cuídense y cuiden de sus corazones en esto. Su sacrificio, su sacrificio no fue requerido por Dios para cuidar de la iglesia. No estoy hablando que no tendrás dificultad, no harás con fuerza, con lágrimas, con sudor, a veces con la sangre. Esto todos nosotros pasamos. Pero el sacrificio de Cristo ya fue completo y suficiente. A mí me parece que algunas veces nosotros pastores somos tentados o entonces el liderazgo de la iglesia tentados a sufrir el sacrificio de Cristo, a sacrificarnos de tal modo, porque sin nosotros la iglesia no llega a lugar ningún. Cuidado, hermanos, cuidado de esto, cuidado cuiden de su ego. Estoy hablando de hermano para hermanos. Cuiden de su ego en ese sentido. Nosotros no fuimos llamados a sacrificar nuestra vida para la iglesia. No, hermano, si Cristo demanda de nosotros sacrificio de nuestra vida, esto vendrá. Pero nosotros nos sacrificamos para que la iglesia, no, hermanos, nosotros nos afadigamos muchas veces, nosotros tratamos de las cosas, pero tenemos que tener en cuenta que el único sacrificio eficaz para llevar a alguien al Evangelio fue el sacrificio de Cristo. Por eso nosotros tenemos que cuidar de tener esto en memoria y delante de nuestros ojos. Solo Él puede hacer este sacrificio perfecto. Nosotros solo somos llamados a hablar de ese sacrificio, a caminar para que, junto con las ovejas, para que ellas puedan comprender este sacrificio. A mí me parece que a veces los creyentes, principalmente el liderazgo de la iglesia, entiende que si no se sacrifica, si no se va, se pone a morir, la iglesia no será formada. Hermanos, esta es una mentira. Explico. Dios nos dio tiempo y Dios nos dio su revelación y Dios nos dio el cuidado con nuestro cuerpo y nuestra propia vida como ejemplo para los creyentes. Si yo soy un pastor que no puedo descansar, si yo soy un pastor que no tengo mi tiempo de vacaciones, si yo soy un pastor que no tengo tiempo para estar en reposo delante de mi Señor, yo no puedo hablar que soy un pastor sano, porque yo estoy intentando sacrificar como si esto fuera agradable a Cristo. Yo no hago más sacrificios de cordero, yo no hago más sacrificios de palomas o todas yo hago el sacrificio de un burro, que estoy intentando hacer mi sacrificio como si esto fuera agradable a Dios, hermanos. Otra vez, no estoy hablando que vamos a hacer la obra del Señor de un modo displicente o entonces sin sabiduría. No, pero a nosotros nos es cobrado también de vivir este evangelio equilibrado y que vamos a llevar la iglesia a conocer el verdadero Cristo, pero que lo haremos con sabiduría, con discernimiento, sabiendo que no, Cristo no requiere de nosotros este tipo de sacrificio. A veces, hermanos, Dios va a hablar, sí, que nosotros vamos a morir por su sangre. No sé, no sé qué vendrá en el futuro. No sé dónde cada uno de nosotros estará en algún tiempo. Pero yo sé una cosa, que nosotros apuntamos para el sacrificio de Cristo.
Nosotros señalamos el sacrificio de Cristo y Él es el sacrificio suficiente. ¿Qué nosotros tenemos que comprender? Que a nosotros nos cabe la tarea de llevar el pueblo de Dios a conocer el sacrificio de Cristo. Entonces, cuiden su ministerio, cuiden de su tiempo con Dios. Pongan esto de modo claro para que puedan llevar este ministerio más adelante y más adelante y más adelante. Porque si nosotros intentamos hacer cualquier otro sacrificio, y estoy hablando de algunos otros sacrificios que son, parece que son santos, ¿no? ¿Cuántos pastores ustedes conocen que sacrificaron su vida familiar en prol de este ministerio? Que sus hijos tienen verdadero odio a la iglesia o a la vida cristiana. ¿Cuántos hijos de pastores hablan que prefieren el pastor que el papá que ellos tienen? Porque el pastor allá es lindo, hace todo por la iglesia, pero el creyente, el papá que está en su casa, es completamente omiso a la necesidad. Miren, estoy hablando de este tipo de sacrificio, hermanos. Esto no es el sacrificio que Cristo nos llamó a hacer. Cristo nos llamó a sermos verdaderos testigos suyos y hasta la última fuerza que nosotros tenemos, pero para su gloria, con sabiduría, con equilibrio, para su gloria. Cuando hablamos que Cristo aceptó exactamente este sacrificio, fue voluntario. Nadie lo podría obligar. Nadie le quitó la vida. Él entregó su vida. Nadie podría matarlo, hermanos, porque es verdadero Dios. Pero Él se puso como el sacrificio. Y eso está hablando de gracia, está hablando de Él tuvo intencionalidad y la cumplió por completo. Buena voluntad, bajo la ley, sacrificio perfecto. ¿Seguimos? Ah, estos elementos hablan del sacrificio del Redentor. El sacrificio fue completo en su alma, o podemos hablar de su espíritu, o entonces hablamos también de su cuerpo. A veces, cuando miramos las películas que hablan de la pasión de Cristo, mira si siempre está ese elemento del cuerpo, del sufrimiento y del dolor, pero si habla muy poco del sacrificio de su alma, de recibir sobre sí todo el pecado de todo el mundo, hermanos. Y toda la ira justa del Señor sobre este pecado. Y de estar lejos de su Padre. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Hermanos, ese es un momento que nosotros tenemos que comprender. El sufrimiento del Redentor fue real, tanto en nivel del cuerpo físico, pero de su alma, de su propio espíritu. Fue crucificado, muerto, sepultado, pero no vio corrupción, porque él fue quitado de la muerte para la vida. Y su resurrección exactamente es la esperanza que nosotros tenemos. Tal cual Pablo entonces habla, que si Cristo no resucitó, somos los más o qué, hermanos, infelices de todos los hombres, ¿no es esto? ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es vana. Estamos luchando, estamos hablando, están haciendo esas clases, gastando tiempo y mente para leer, para contestar preguntas. Esto todo es inútil si Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó, porque Él resucitó al tercer día, levantó de los muertos el mismo cuerpo, subió al cielo con el cuerpo glorificado. Este Cristo es real y su obra tanto es actual cuanto también futura. Todos los creyentes en el Antiguo Testamento aguardaban su Redentor, aguardaban su Mesías, aunque no supieran su nombre, aunque no tenían idea de que Él vendría entre los romanos, estuviera ahí, aunque no tenían esta mirada, ellos creían verdaderamente que su Redentor vivía.
Pregúntale a Job, tenía esta certeza. Yo sé que mi Redentor está vivo, que es mi abogado delante del Padre. Mira que Juan habla verdaderamente de estas mismas palabras. Hijos, estas cosas escribo para que no pequen. Todavía si alguien pecar, tenemos abogado junto al Padre, Jesucristo, el justo, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que del mundo todo. O sea, Cristo es el redentor eficaz para toda la humanidad. Pero esto nosotros vamos a mirar después del libre albedrío y después de esa aplicación en capítulo 10 también. Pero cuando hablamos entonces de la obra actual y futura de Cristo, hablamos de la intercesión. Está sentado a la diestra del Padre. También hablamos de la mediación. Continúa su obra mediadora. ¿Por qué? Porque Él está delante del Padre e intercede por nosotros. Volverá al fin de todas las cosas, al fin de los tiempos, al fin del mundo. Y vendrá como juez, el justo juez que estudiamos hoy en Salmos 67. Ese es el Cristo a quien nosotros predicamos. Espero que estemos predicando este Cristo, no este Cristo diluido que tenemos en la cultura moderna, posmoderna, perdón. Pero entonces, cuando miramos este carácter voluntario de Cristo, está hablando que Él entregó su vida por la gracia de Dios, de un modo completo, real, perfecto, de modo voluntario, de un modo real. Y todo esto tenemos confirmado por medio de las Escrituras. Un hermano puede leer entonces a nosotros Salmo 22, 22. Puede abrir ahí su micrófono y otro hermano va a leer Gálatas 2:20. Tengo 22, 22. Sí, por favor. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cuando miramos ahí, este texto está hablando, hermanos, de que Cristo es esta salvación. Mire Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, qué, qué sentencia increíble, ¿no? Aquel que es predicado y el nombre de él está entre todos los hermanos y Cristo está hablando ahora no solamente que no los llamo de siervos, sino que de mis amigos y él es el primogénito de, 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 de los muertos para nos dar acceso a la familia de Dios. Eso es lo que tenemos en el texto de Gálatas 2:20. Así, hermanos, cuando miramos esta confirmación de la Escritura, que Cristo es el Hijo de Dios, Él es el verdadero Dios de dioses, como tenemos en el credo niceno, es justo juez, Él es el galardoador de los que lo temen, en Él está nuestra esperanza. Casi siempre las herejías fundamentan que o Cristo no es verdadero Dios o Cristo no es verdadero hombre. Desde el inicio de la iglesia neotestamentaria hasta ayer, hasta hoy, las herejías casi siempre están para de algún modo torsionar Cristo como Dios, Cristo como hombre. ¿Está bien? Bien, acá termino esta, vamos a la próxima. Espero que nadie esté con ah, tanto sueño así que va a caer ahí. Espero que Dios pueda
revivir cada uno de ustedes. Y sé que a veces el inicio de la semana es difícil, pero seguimos. Entonces, un momento, vamos ahí. ¿Se apareció a ustedes también? Cuando hablamos de Cristo, el mediador de las sesiones 5 a 8 de Cristo como el mediador de la confesión de fe, de la obra de mediador de Cristo, ya hablamos de su obediencia, pero vamos a hablar hoy de la aplicación. En ese momento es la aplicación. Y el elemento fundamental ahí es satisfacción perfecta, hermanos. La justicia de Dios tendría que ser satisfecha de un modo perfecto. ¿Qué se pasaba con los sacrificios del tabernáculo? Eran por algún tiempo, tenía un carácter limitado, pero ellos sabían que aquel no era el sacrificio definitivo, porque no habría un sacrificio definitivo y ya está. Este está bien, porque todos esos sacrificios solamente hacían apuntes a Cristo, solamente eran como que hablando, vendrá el sacrificio perfecto. Cuando viene el Mesías, todas esas cosas eran cambiadas. Por eso entonces, esta es la satisfacción perfecta. Y yo elegí esta imagen porque mire que los platos de la balanza que tiene ahí, el eje central es justo la cruz. Es más o menos esta idea. Porque la justicia de Dios está satisfecha en Cristo. Sacrificio perfecto y único. Justicia perfecta también, porque Él satisfizo la justicia de Dios y la justicia de Dios está perfecta en Cristo Jesús. Él satisfizo es completamente la justicia del Padre. Y por eso entonces compró esa reconciliación eterna con nosotros. Nosotros somos reconciliados con el Padre. Otra vez, cuando el Padre nos justifica, justificados pues mediante la fe tenemos paz con Dios. ¿Por qué justificados? Palabra que viene de los términos judiciarios. Está hablando que el juez habla que la deuda está quitada por completo. Entonces nosotros fuimos justificados por Dios en Cristo Jesús y así entonces la justicia que era de Cristo fue imputada sobre nuestra vida. Unos tienen mucha dificultad de comprender el pecado, la federalidad del pecado de Adán, pensando, ¿por qué en Adán entonces yo no estuvo ahí? Entonces, bien, yo entonces no pequé en Adán. Sí, pecamos en Adán porque es nuestro justo representante. Pero uno casi siempre tiene tranquilidad de hablar, bien, no, entonces por la justicia de Cristo yo soy justificado. Hermanos, son consecuencias iguales de la misma realidad. Si en Adán nosotros fuimos condenados, en según Adán nosotros somos justificados. Mira que hay esta misma representatividad. Entonces, esta imputación tanto del pecado original cuanto de la salvación de Cristo Jesús, ahora del segundo Adán, es real. Por eso fuimos justificados y esta es nuestra herencia eterna. Los elementos de la satisfacción de Dios, porque hubo una redención completa, asegurada para todos que están representados ahí. Todos los electos por Dios antes de la fundación del mundo. Mira que hay un cumplimiento perfecto de la ley divina. Porque Cristo cumplió la ley, entonces su justicia es aplicada a nosotros, imputada sobre nosotros. Y esta justicia que no es nuestra, pero nos fue imputada, entonces satisfizo los estándares de Dios, la perfección de Dios. Porque Dios mira a nosotros, hermanos, no conforme a nuestros pecados, pero mira a nosotros conforme la sangre de Cristo Jesús que está sobre nosotros. Y Él mira a nosotros y habla, este es justificado por completo, no solamente en parte. Por eso nosotros no podemos hacer cosas para nos acercarnos más de la gracia de Dios. No, podemos hacer cosas para nos acercarnos de Dios por medios de gracia. O sea, Dios nos eligió medios de gracia para nos bendecir como su pueblo. Pero nada que yo hago
puede acercarme más a Dios porque Cristo ya hizo por completo el sacrificio y ya estoy completamente cercano de Dios en el sentido de que ahora soy familia de Dios. Ahora, ¿qué Dios me permite hacer? Conocerlo más y vivir para su gloria. Hacer morir el viejo hombre para que el nuevo hombre se pueda mirar todos los días. Quitar la vieja imagen que teníamos de muerte y tener la vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el proceso de santificación. Justificación, un proceso inmediato, definitivo, una palabra sola. Santificación es todo ese proceso que tenemos de hacer morir el viejo hombre y tener la imagen y semejanza de Cristo en nosotros. ¿Está bien ahí? Pero la satisfacción que tenemos en Dios no es porque estamos nos santificando solamente, porque la satisfacción que tenemos ahí es que fuimos justificados mediante la fe. Por eso Pablo puede hablar, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. No son nuestras obras, hermanos, no son nuestros ecores, no son los elementos de este mundo. Nadie y nada puede nos separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la satisfacción de la justicia de Dios fue completa en Cristo. Y por esto, amados hermanos, entonces ahora nosotros fuimos criados para buenas obras. No es que las buenas obras van de algún modo nos acercarnos a Dios. No es así, hermanos. Es al revés. Porque en realidad fuimos acercados a Dios por su gracia y por el sacrificio de Cristo. Ahora vivimos para buenas obras. Usted no va a leer la escritura para que, porque yo voy a leer la escritura y entonces estoy más cercano de Dios. Eso a veces es un equívoco de nosotros. Yo voy a leer la escritura porque yo estoy tan cerca de Dios que tengo que conocer mi Señor con gratitud, no solamente esta obligación. Yo voy a vivir una vida de santidad no para estar de algún modo en buenas cuentas con Dios. No, porque Dios me redimió y la obra de Cristo fue completa, una satisfacción completa. Ahora yo voy a vivir en santidad, porque ahí sí comprendemos que ser santos porque yo soy santo. Solo podemos llegar a esta santidad por el sacrificio de Cristo. Aplicación de la redención. Ya hablamos de la intercesión. La revelación, hermanos, tiene que ver con Dios revelado en Cristo Jesús y tenemos su palabra. Y el propio Espíritu persuade y eficazmente para creer y obedecer. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, estamos hablando de aquel que aplica esta obra redentora en nuestro corazón y nos hace conocer el pecado, la justicia y el juicio de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo, que nos hace reconocer nuestro pecado, que nosotros también necesitamos de esta justicia que no nos pertenece, pero también saber que vendrá un tiempo del juicio de Dios sobre todas las cosas. Y reconocer también así el gobierno, porque ahora Cristo gobierna en nuestra vida. Nosotros no podemos ser arrancados de esta situación. Nosotros ahora estamos con nuestra nueva realidad y la realidad de Cristo Jesús, ese gobierno por siempre, así estamos sellados por el Espíritu Santo para gloria de Dios, no por nuestras obras, no por nuestras decisiones, sino que para gloria de Dios. Romanos 3:23, Romanos 6:23, está hablando siempre que nosotros fuimos salvos por la gracia y eso no viene de obras para que nadie se gloríe, porque nosotros estamos lejos de Dios. ¿Cuánto es posible estar lejos de Dios? Pero Dios nos amó y nos rescató para su gloria por medio de la gracia revelada en Cristo Jesús. Entonces hay una eficacia eterna de la redención. Antes de la encarnación, beneficios comunicados mediante promesas, tipos y sacrificios. Mira que antes de la redención de Cristo encarnado,
habían estos beneficios comunicados a la iglesia, promesas, tipos, sacrificios. Todo el Antiguo Testamento, si miras entonces principalmente que tenemos ahí en Éxodo, más principalmente Levítico, Número, Deuteronomio, los libros que las personas más tienen dificultad para leer cuando están a leer la escritura por completo, porque parece que son tantos tipos, tantas cosas, tantas señales, tantos 7 de acá, 12 de ahí, 12.000 de acá, van para allá, que vamos. Todos aquellos elementos ricos en detalles están hablando que son beneficios comunicados por Dios antes de la encarnación de Cristo para hablar de la gracia de Dios. Pero en la encarnación de Dios, hermanos, el punto 2, redención efectuada cuando Él vino al mundo, en ese momento. Y ahora, después de la encarnación de Cristo, continúa aplicando estos beneficios a los elegidos. Nosotros fuimos alcanzados por el sacrificio de Cristo. Por eso, cuando nosotros intentamos volver a las promesas, tipos y sacrificios antes de la encarnación de Cristo, estamos hablando que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Los Gálatas intentaron hacerlo. Los creyentes hoy que buscan este judaísmo moderno están intentando volver a estas prácticas de tipos y sacrificios como si fueran eficientes para nuestra salvación. No, no, porque el propio Espíritu aplica los beneficios a los elegidos. Ya tenemos la revelación de Dios, que es la palabra de Dios. Ya tenemos el Espíritu Santo, que es el sello en nuestro corazón. Y esto es suficiente para toda la vida. Cristo revelado a través del tiempo, simiente de la mujer, Génesis 3:15, cordero inmolado, representado en todas las veces que un animal era sacrificado para aplacar la ira santa de Dios contra el pecado. Pero Cristo, hermanos, el mismo siempre, ayer, hoy y por siempre. Y Cristo es justo ese elemento real de las promesas, revelado mediante los pactos divinos. Cada vez que había una promesa, cada vez que Dios hablaba a su pueblo, estaba hablando de esa promesa que tenemos revelada en Cristo Jesús. Por eso su naturaleza divina y su naturaleza humana actúan del mismo modo en nuestra vida, tanto para garantizar nuestra redención, cuanto para ser un verdadero representante a todos los hombres. Miramos también sobre el tema de la unidad de la persona de Cristo. Es el único, tanto Dios como hombre, y Él hace esa aplicación eficaz de la redención, comprada para los elegidos, aplicada o comunicada de manera eficaz a estos y completada con poder. Él completó toda su obra, no quedó ningún otro elemento para completar de su obra, hermanos. La obra redentora de Cristo fue perfecta. Ahí estamos. Bien, nuestro tiempo yo creo que se terminó acá. Pero yo envié también a ustedes, hermanos, los, el texto de capítulo 9 que habla sobre el libre albedrío. Y nosotros vamos a estudiar entonces en la próxima semana, Dios mediante, 3 capítulos juntos. ¿Está bien? Estamos en una carrera, estamos tratando de los elementos y es obvio que nosotros no vamos a lograr hacer cada uno de los capítulos de la confesión de fe. Pero que yo me propongo a hacer con ustedes es que tengan toda esta mirada, un pantallazo general, pero estos elementos fundamentales están ahí, ya están perfectos y están y ya podemos caminar a partir de ahí. Pablo, puedes hablar, hermano. Sí, sí, pastor, era justamente sobre este tema. La primera pregunta es si recibió las tareas que le mandé por WhatsApp. Si no se Por las mando WhatsApp. de nuevo. Si no se las mando de nuevo, sí, hace rato, ya hace una Sí, semana. estoy haciendo una plantilla acá para checar de cada uno de los hermanos y de cuál capítulo yo ya los tengo. Bien, bien, ¿Está bien? está en Drive, así que lo actualizo, es un archivo mío personal de Drive. Y Está. ahí, bueno, son todas las 33 capítulos, hacemos las tareas, ¿no? Sí,
Pues no, nosotros vamos a hacer solamente hasta las tareas que nosotros estudiamos. La lectura, sí, de todos los Pero capítulos. completo. ¿Tá? Ok, Porque yo sé también que, hermano, sé que muchos están a hacer más de dos, a veces tres disciplinas. Y sé que a veces no es tan sencillo así para todos. Pero una cosa que yo quiero ah, hablar a los hermanos, si pueden, hermanos, se pongan a leer y se pongan a estudiar cada uno de esos elementos. Yo me comprometo a entregarles material para que tengan trabajo y tengan material bueno para seguir estudiando mucho más allá que las clases. gracias, pastor. Bien, que Dios así os bendiga y Mauricio, Sí, entonces la clase es suya. dale, gracias. Nos vemos en un rato, hermanos. Bendiciones. Hermanos, que Dios os bendiga, un gran gusto tenerlos. Gracias, pastor. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, Bendiciones, pastor. pastor.